Buenas tardes a todas las personas que habéis venido de aquí a esta charla sobre violencia de género y personas trans. Esta ponencia se sitúa en el cuadro de nuestras jornadas, que tenemos por aquí los carteles y los papeles por ahí que lo podéis consultar. Y he empezado para los ya 2 años debido a la pandemia, que bueno, no hace falta recordarla. Y para los que no sepáis, que es alternativa universitaria, por lo que a subir muy rápido, somos una asociación estudiantil que llevamos 30 años defendiendo los intereses del alumnado en la UBA y también nos involucramos en los movimientos sociales de la provincia. Y bueno, pues estas dos caras que tenemos de universidad y sociedad se unen y dan lugar a un ciclo de jornadas como este que os traemos. Y este año hemos decidido enfocar este ciclo en temas de desarrollo, pueden ser la memoria histórica, la violencia de género o la estudia del alquiler. Nosotros concebimos la universidad como un espacio que es de debate, de diálogo social y un espacio público donde se respetan la libertad de expresión y donde cada miembro de la comunidad pueda desarrollarse sin ser y sentirse discriminado. Pero desgraciadamente esto no es así y vivimos en un tiempo de crispación donde el odio es el único lenguaje que desgraciadamente algunos entienden. Y en esta misma facultad, hace unos pocos meses, hemos sufrido ataques de transfobia y bueno, por eso es muy importante que todos los que estamos aquí nos concienciemos sobre este tema. Como bien sabréis, esta semana se celebra, se puede decir así, el 25N, que es el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, o bueno, como comúnmente se conoce, el Día contra la Violencia de Género. Y en cuanto a las mujeres trans, tenemos que tener en cuenta que sufren dos tipos de violencia. Por un lado, la violencia que sufren por el derecho de ser trans y por otro lado, la que reciben por el derecho de ser mujeres. Y desgraciadamente y curiosamente no reciben protección por ninguna de las dos. Y aprovechando que estamos aquí en la Facultad de Derecho, voy a hacer una pequeña referencia a un concepto que utiliza en Derecho Penal, que es la cifra negra de delitos, son delitos que se cometen, pero que no se denuncian. Y en cuanto a violencia de género, pues es una cifra que es bastante importante. Y cuando hablamos de transfobia y de delitos de odio, cuando las personas trans, parece que esa cifra se difumina. Las personas trans, según los medios, siempre son atacadas por algún ente imaginario, pierden la vida como quien pierde el monobús, y también por muralla, hacen ataques de una violencia descomunal que parece que nadie la grita, y esto lo podemos ver en los medios cada semana. Y también, por otro lado, cuando hablamos de violencia machista sobre las mujeres trans, surgen muchos interrogantes. ¿Proteger la ley de violencia de género a las personas trans? ¿Se contabilizan las acciones que reciben en las cifras de violencia machista? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Y bueno, para terminar y no enrollarme mucho, estoy segura de que habéis oído muchas veces, pero muchas veces, la frase esta de hay que dar voz a aquellos que no la tienen. Es una frase muy bonita que dicen aquellos salvadores que van a salvar a los más necesitados y ayudarles. Pues bien, a mí esta frase no me gusta nada, no entiendo eso de cómo que hay que dar voz a aquellos que no la tienen. Todo el mundo tiene una voz y lo que nosotros podemos hacer es escuchar esa voz. Y en el día de hoy, estas dos mujeres que están aquí conmigo tienen voz y tienen cosas muy importantes que decir. Pero lo que tenemos que hacer es escucharlas. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Para mí es un placer estar aquí en la Universidad de Valladolid. Agradecer la presencia del rector, decanos, vicerrectoras, autoridades. Y bueno, es un honor que estéis, que haya creado esta expectación. Esta charla que ayer estuvimos hablando Marina y yo, cómo la íbamos a repartir un poco, porque claro, se centra, es una rama muy específica y muy concreta, pero no es baladí al mismo tiempo que es concreta, pero se puede expandir mucho. Se puede expandir mucho precisamente por lo que ha comentado Andrea, este último año y medio que hemos vivido, un año y medio extraño, oscuro, donde las personas trans hemos contemplado con estupefacción que un problema que no existía en este país de pronto surge. También por aquello que yo siempre he escuchado la máxima de que un problema para luego poderlo liderar y vivir de él, ¿no? Porque la realidad es que en este país nunca hubo ningún problema hacia las mujeres trans, porque aquí en el fondo ha habido una cuestión de misoginia, quiero dejarlo claro,
porque hacia los hombres trans apenas se han metido con ellos y desgraciadamente ahora han empezado últimamente ya a entrar de frente también hacia los hombres trans desde descalificaciones y además de una falta de respeto bastante impresentables, ¿no? Como que reconozcan su lesbianismo, etcétera, etcétera, y que no tienen que hacer esa transición y muchas majaderías. ¿Y por qué es pertinente? ¿Por qué es pertinente hablar de las violencias de género y de las personas trans? Que María va, digamos, a abrir más el melón en todo lo que son todas las violencias de género, porque es verdad que las nuevas realidades y los nuevos tiempos nos ponen encima de la mesa muchísimas más situaciones que las concretas de siempre. A mí me gustaría centrarme más en lo que es la propia violencia de género, cómo nos afecta a las mujeres trans específicamente, qué leyes nos protegen, qué leyes queremos que nos protejan y que se amplíen de forma en el marco estatal. También intentar despejar algún tipo de dudas que se ha intentado insinuar en este último año y medio de una forma bastante indecente y falsa, como que esta nueva ley trans, que en una parte de ella no viene sino que a reformar la ley del 2007 desde el derecho de la autodeterminación y despatologización, iba a ser poco menos que una puerta de entrada para que cualquier hombre, tuvimos que escuchar, cualquier hombre se pudiera cambiar de sexo para poder acceder a los cuartos baños de mujeres. Es una cosa alucinante, increíble, y dices, ¿cómo es posible que haya gente que haya acabado ese discurso y se lo haya creído? Bueno, también es verdad, Ayuso ganó las elecciones en Madrid con el lema de comunismo o libertad. Y sí, hay cosas que parecen muy simples, pero que al final terminan cuajando. Cuando precisamente todo el proceso para el cambio de la identidad legal, cuando ya sea la nueva ley, no es entrar por una puerta evidentemente y salir por otra con el carnet, pero justamente quienes estaban señalando esa falsa posibilidad, entre otras tantas, como que un señor podía asesinar a su mujer o a su pareja, o le podía dar una paliza, y luego, pues nada, al día siguiente se iba al registro con la nueva ley, decía, ojo, y se cambiaba de sexo, se entraba por una puerta y salía con el carnet en los dientes por la otra. Y por lo tanto, iban digamos, a violentar, nunca mejor dicho, la ley de violencia de género y no se les podría aplicar. Eso es absolutamente falso. Y digo que es absolutamente falso porque esa garantía ya estaba escrita desde hace 14 años, en la ley 3/2007, que Marina y yo la conocemos perfectamente. A mí me costó una huelga de hambre, que aquí hay que señalar también y recordar que siempre que en este país se ha hablado de los derechos de las personas trans, siempre se ha levantado un inmenso muro de incomprensión y de prejuicios. Hace 14 años, 15, desde el no querer tirar para adelante con aquella ley que nos permitió a las personas trans cambiar nuestra documentación sin necesidad de una cirugía genital, y ahora para el derecho a la autodeterminación y despatologización, que no es otra cosa, sino que el derecho a nuestra propia emancipación. Y de esto el feminismo y las mujeres en general sabemos mucho, porque históricamente hemos luchado para dejar de depender de las tutelas y tutelajes de padres, de maridos y de firmar todo tipo de documentos porque se dudaba de nuestras capacidades. Pues bueno, la ley del 2007 precisamente decía que todos los compromisos jurídicos contraídos con anterioridad se mantenían, para bien y para mal. Por lo tanto, si tú habías cometido un delito con anterioridad, por mucho que te cambiaras la identidad, seguirías siendo perseguida por ese delito. Pero también si ibas a cobrar una herencia, también. Y si eras buscada por la CIA o la Interpol, también. Yo ahora mismo estoy en un proceso de herencia,
posiblemente mañana tengo que volver al registro de la propiedad, que me tienen mareada cada vez con un documentito, y evidentemente todos mis derechos se mantienen, a pesar que mi padre gestó en el año 1971 y por lo tanto aparece otro nombre y otro sexo que el que aparece en el carnet de identidad. Lo mismo lo pongo como ejemplo con la ley de violencia de género, por lo tanto era otra falacia más, digamos, que se vino a añadir a toda una serie de bulos y de perfectos y todo para, digamos, crear una sombra de sospecha y de duda, además sobre un colectivo que históricamente ya estábamos bastante perjudicados de por sí, y amanecimos una buena mañana señalándonos y poniéndonos una diana en la espalda, que éramos un peligro para la seguridad jurídica de 47 millones de españoles. Ojo al dato, que estos son palabras mayores. Primero, éramos un peligro las personas trans para el 50% de la población, 51%, para el resto de las mujeres, porque decían que las borrábamos, que esta ley venía a borrar a las mujeres. Entonces, cualquier persona con el dedo de frente venía, pero Carla, ¿qué está pasando? Y digo, bueno, lo que está pasando obviamente es una cosa que está pasando más en redes de lo que está pasando en la calle. Afortunadamente, es verdad que se ha filtrado algo para las calles, eso es cierto, pero porque han aumentado las agresiones, es verdad, pero no en la misma dimensión que hay en redes, porque en redes son los mismos nombres, las mismas personas y además las cuentas troll multiplicadas por 10.000. Y a veces tenemos un problema que es a conceptualizar de alguna manera, digamos, el mundo virtual por el mundo real y darle la misma atención. Y hay que hacer una separata. Porque si no, al final terminamos enloqueciendo. Yo, como siempre, tiré por la calle del medio. Yo tengo como más de 6.000 cuentas bloqueadas, os lo digo. Yo los sábados ya me entretenía con matando marcianitos, pues era bloqueando cuentas. Porque al final no tenían derecho nadie, que además lo pretendían y lo exigían, al acosarme, insultarme, dejarme, lo que no había pasado absolutamente nunca en este país. Es más normal que lo que pase en la calle sea como nos ha pasado a Marina, a mí y a Andrea, que estando en una cafetería aquí enfrente, se ha acercado una chica y nos ha dicho: os quiero felicitar por el trabajo que estáis haciendo. Es más normal que la empatía. Por lo tanto, todo esto ha sido un plus que se hemos dado. Entonces, la violencia de género. Esto no es una carrera de obstáculos, porque incluso ha habido un momento en que parecía que se convertía a ver quién tenía más violencia de género, si una mujer trans o una mujer no trans. Es un absurdo, porque precisamente en cada lugar, en cada sitio, nuestras idiosincrasias particulares, por ser mujeres, no es la misma, la de España, que la de Afganistán, la de Arabia Saudí, la de ser una mujer gitana, la de ser una mujer negra. Hombre, por algo dijo esta mujer, que se me ha bloqueado el nombre, poderosa, una de las panteras negras, cuando vino a España, Angela Davis, que el feminismo había que llevarlo, había que acercarlo a las mujeres empobrecidas, a las mujeres negras y a las hermanas trans. ¿Qué nos estaba diciendo con esto Angela Davis? Pues que a lo mejor cierta parte del feminismo se estaba alejando de las múltiples realidades y la diversidad y la transversalidad que hay dentro del propio feminismo. Y es verdad que se parecía que era una carrera de obstáculos, porque de pronto te oías a una mujer blanca, no trans, española, estar hablando de la ablación, cuando esto, por suerte, en este país no sucede, y los pocos casos que suceden se persiguen y están súper penalizados por la ley. No era una carrera de obstáculos, no era ver a quién nos violentan más, pero no es menos verdad que las mujeres trans, por el hecho de ser mujeres trans,
como bien ha apuntado Andrea, digamos, las discriminaciones se multiplican. Y se van multiplicando por ser mujer, por ser trans, no te digo nada si eres mujer trans y lesbiana, no te digo nada si eres mujer trans lesbiana y eres negra, o eres gitana, pero no es una cuestión de a ver quién tiene más, es una cuestión de una realidad que está ahí y precisamente hay que atacar. Afortunadamente en España, como dije antes, desde el 2007 se consagró aquella parte de la ley de identidad de género, pero también se consagró el derecho a la identidad de género en este país. Pues precisamente después del anuncio de aquella huelga de hambre, cuando a principios de junio la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció que el Consejo de Ministros iniciaba el trámite para la ley de identidad de género, y además está grabado, consagraba el derecho a la propia identidad de género. Por lo tanto, si desde ahí, digamos, hemos consagrado jurídicamente todas estas cuestiones, venirlas a cuestionar ahora de nuevo, y sobre todo por gente que en aquellos momentos no dijo ni pío, no dijo ni esta boca es mía. ¿Cómo es posible que de pronto haya surgido un problema donde no lo hubo nunca? Pero el derecho a la propia identidad o expresión de género. ¿Qué es, digamos, la identidad o la expresión de género? Es como tú te autopercibes. Es como preguntarle a alguien, porque a mí muchas veces alguna periodista o algún periodista que se debió de pasar toda la noche anterior pensando a ver qué pregunta yo le voy a hacer, que va a ser la pregunta total de esta entrevista. Y no voy a decir que era una revista de moda, ¿no? De un periódico. Fue hace tiempo, no vayáis a pensar que es la reciente en la que salí. Es de hace mucho más tiempo. En medio de la entrevista se mira el mundo fijamente inexistente. ¿Qué es ser mujer? Yo me la estoy mirando fijamente y les digo, yo. No más preguntas. ¿Qué pasa? Que si tú respondes, al final estás en una fina línea de cómo te entiendes y cómo te percibes. Y porque seguramente de los miles de millones de mujeres que somos en este planeta, cada una nos entendemos a nosotras mismas de una manera distinta, incluso con roles y con estereotipos de género. Y no digo nada a lo largo de la historia, históricamente. Cómo nos entendíamos antes y cómo nos entendemos ahora. Yo tengo 62 años y yo he visto pasar, volar los conceptos de una manera apavorante. Y no os digo ahora últimamente, donde cada día se acuñan nuevas definiciones. Yo entiendo de que es verdad, de que hay una necesidad en muchos casos de cada una dejar su huella digital, su impronta digital, digo yo, ¿no? Y va cambiando las palabras, pero no es menos verdad que con el paso de los años y de los tiempos, las palabras y los conceptos evolucionan, y también cómo nos definimos a nosotras mismas, ¿no? Y entonces, la ley aquella del 2007, precisamente del tema que estamos hablando, que son las violencias de género, el fiscal general del Estado, Cándido Cumpido, antes de la ley 3/2007, en el gobierno de Zapatero ya envió una circular para que todas las personas, las mujeres trans, que fueran agredidas, violentadas por sus parejas, por sus maridos, se les aplicara la ley de identidad de género, se les aplicara la ley de violencia de género, aunque no estuvieran operadas de genitales. Esto se produjo antes de la ley 3/2007. Evidentemente, con la ley 3/2007 faltaría más
Tú tienes un cambio registral de nombre y sexo y partida de nacimiento, obviamente tienes, si se te va a aplicar la ley de violencia de género en las mismas condiciones. Pero después del 2007 hasta el año presente hay más de 14 leyes autonómicas. Hay más de 14 leyes autonómicas integrales. A mí me por placer, el honor de ser ponente en alguna de ellas. En la ley integral de transexualidad de la Comunidad de Madrid y también las 140 enmiendas que le metimos a la ley contra la LGTB-fobia que presentó Cristina Cifuentes. Y lo mismo que en la ley de Madrid, la mayoría de las leyes dicen que todas las mujeres trans deben de ser tratadas acorde a su género sentido y deben de utilizarse los mismos recursos y los mismos espacios que cada ley autonómica tiene destinados a la violencia machista. Esto se está poniendo en práctica hoy en día en la mayoría de las comunidades. Y esto apocalíptico que predicen que no va a pasar, ya os lo digo yo, por la experiencia de Argentina, más que nada, porque lleva 9 años una ley similar a la que vamos a hacer nosotros ahora, en casi todas las comunidades autónomas. Menos en Madrid, que yo sepa. En Madrid lo dice claramente, porque me conozco el texto. Pues muy bien, durante la pandemia, mujeres víctimas de violencia machista fueron separadas, mujeres trans de mujeres no trans. Y fueron enviadas las mujeres trans a un albergue. Yo protesté por eso en la Asamblea de Madrid, siendo diputada. La contestación es como surrealista. No, porque iban a estar más a gusto entre ellas mismas. Pero digo, mira, es que si hay una ley es para cumplirla, no hay una ley para hacer un espacio, digamos, para hacer un espacio de segregación, ¿no? ¿Existe, aún así, discriminación? Sí, claro que la existe. Porque el camino que queda por andar todavía es inmensamente largo. Y precisamente el más increíble y el que tiene que sustentar, digamos, el futuro y las nuevas generaciones es precisamente lo que estamos haciendo aquí, la información, la pedagogía y la concienciación. La concienciación de todas nuestras realidades, de todas nuestras maneras de ser diversas. Os comento un caso, el de Sonia. Sonia de Asturias. Es una mujer trans que falleció, que la asesinaron. Su marido, su pareja, no sé si estaban casados, que la tenía esclavizada completamente. La obligaba a mendigar y a prostituirse. Sonia pidió ayuda a sus amigas por WhatsApp, está el WhatsApp todo grabado. Las amigas fueron a la casa a recogerla antes de que viniera el marido, pero con tan mala suerte que Sonia fue pillada saliendo de su casa en el portal. Y esa cosa, marido no sé qué llamarle, le pegó tremendo puñetazo en el pecho. Sonia padecía del corazón. Sonia cayó redonda al suelo, inconsciente. Se la llevaron al hospital y antes de 24 horas falleció. Sonia estaba acogida a la ley 3/2007, por lo tanto no estaba operada de genitales, no tenía hecha, no estaba realizada una vaginoplastia. ¿Qué sucedió? Que el médico forense, cuando le hizo la autopsia, al cual vinimos al mundo, prejuiciosamente emitió el informe. Y el informe es
que Sonia no había muerto del puñetazo, sino porque tenía problemas del corazón. La pregunta es, si tú tienes problemas del corazón y te pegan un puñetazo, ¿te mueres de un ataque al corazón? Sí, pero porque te pegaron un puñetazo. Por lo tanto, esto es como decir, me tiran por la ventana, pero no me mató el que me tiró, sino el bordillo con el que me reventé la cabeza cuando caí al suelo. Creo que en la Dirección General de la Violencia de Género, si me lo dijo el Peñarric y Rosell, iban a recurrir este caso. Esto nos demuestra los prejuicios que siguen subyaciendo. Pero lo peor, vuelvo a repetir, que son estos 2 años, donde se ha hecho un daño terrible. Se ha hecho un daño terrible desde la información, la contrainformación, desde el negacionismo. Y aquí ha habido una parte fundamental, estoy convencida, para poder ejercer esta violencia, porque esto ha sido una violencia que se ha ejercido objetivamente sobre las mujeres trans, misóginamente sobre las mujeres trans. Ese negacionismo se ha hecho desde un punto de vista desde la deshumanización. Han tenido que deshumanizarnos. ¿Y saben ustedes por qué? Para lavar sus sucias conciencias. Porque así nos podían convertir en teorías, por cierto, la teoría surgió dentro del feminismo, y en números. De manera que dejamos de ser personas, nos convertimos en un juego de rol, y donde fuimos atacadas y vilipendiadas, y donde se utilizaron de las peores y más sucias herramientas, de las que ha utilizado de toda la vida el machismo y el patriarcado. ¿Cuáles son esas? Para desacreditarnos al movimiento feminista, pues precisamente elevar la singularidad a la globalidad. Cuando ha habido una denuncia falsa, entre miles y miles de la ley de violencia de género, que lo ha sabido, ¿qué se hace todo este grupúsculo de patriarcado, machista, negacionista? Pues poner la denuncia falsa y explotarla por redes. Y al final ponen todas esas singularidades. ¿Qué pretenden hacer con eso? Lo que pretenden hacer es decir que la violencia machista es estructural tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre. O cuando una mujer asesina a sus hijos, pues enseguida es lo que ponen. No ponen cuando 4 guardias civiles violan a una menor, ni cuando los españoles, nosotros, los españolitos, también hay una violación grupal, solamente ponen cuando son extranjeros, etcétera, etcétera. Pues lo mismo que ha hecho toda la vida el machismo con nosotras, se ejerció sobre nosotras desde ese sector, que yo no lo puedo llamar nunca la vida feminismo, porque el feminismo se escribe con mayúsculas y el feminismo es los grandes referentes. Yo puedo hablar de nombres y apellidos, pero yo no puedo hablar de un movimiento que precisamente surge para independizarnos y para decirnos que somos algo más que una vagina y un útero, y que no hemos venido a este mundo exclusivamente para procrear. Si resulta que para justificar la transfobia tú haces una involución tremenda y un reduccionismo aplastante para volvernos a meter en algo como cuentas que se ven en redes, que se llaman hembra humana, sí, y no una ni dos, muchas cuentas las habéis visto, ¿verdad? Y es acojonante
justificar la transfobia, has tenido que renunciar a tus principios, has tenido que tirar un camión de barro encima de la memoria de nuestras antecesoras, que lucharon precisamente por un feminismo que era emancipador y que éramos algo más que todo eso. Pues bueno, esto ha sucedido, y ha sucedido desde, como dije antes, la deshumanización. La deshumanización, sobre todo, para venir a decirnos sintéticamente, pues eso, ¿qué no somos mujeres? Las mujeres trans. Primero empezó con la mentira, ya tenemos ciertas edades para saber por dónde vienen las cosas antes de que llegue el final de las cosas. Vino el palo de la zanahoria y el burro. Vino lo de la teoría queer. ¿Os acordáis, verdad? Ese mundo queer. Ojo, que además lo queer está aquí en las universidades, Sois un nido de queer, que lo tengáis claro. Porque es donde está todo el movimiento según todo este sector. Que por cierto, ya es bastante grave señalar o atacar a un grupo de personas como los malos de esta sociedad, cuando queer solamente es un modo de vida, un modo de ser, un modo de sentir, y luego que cada país tiene sus definiciones. Porque tú te vas a Estados Unidos y te ves las traducciones de las entrevistas de los documentales y te ves tanto a trans como a gays, como a lesbianas, bisexuales, hablando en primera persona de queer, porque nosotros los queer, en cada sitio lo manifiesta de una manera. En Argentina, las personas trans no son trans, son travestis. ¿Por qué? Porque la palabra travesti que se utilizaba para señalar y estigmatizar, el movimiento trans de allí la tomó de tú me insultas por esto, pues yo la cojo y la elevo con orgullo, ¿no? Es como decir, aquí cuando señalan a alguien, maricón, y dices, sí, soy maricón, ¿no? Tú lo estás diciendo, pero plantándote como diciendo, a mí eso no me insulta. Cuando tú lo dices en primera persona. Bueno, pues primero fue el palo de la zanahoria y el burro, lo queer. Luego, quienes tengáis memoria, porque todo ha pasado en menos de un año y medio, 2 años. Después de lo queer, fueron transgender. Apareció la palabra transgénero, que aquí en España no se ha utilizado prácticamente en la vida. Transgénero, transgender, es una palabra que se inventó hace años, anglosajona, y pretendía ser un paraguas donde englobaba, digamos, a toda la comunidad trans. Pero prontamente, esa palabra transgender se utilizó para señalar y estigmatizar, digamos, poner en una estantería aparte a las personas trans no operadas. Aquí se sacó ya casi al final, como diciendo cosas tan tremendas que yo he tenido que escuchar en un pasillo de cristal una vez. No quiero decir lo que le contesté. Me dice, porque Carla, yo no tengo nada contra las personas transexuales, pero sí contra las personas trans. Digo, tú eres idiota. Digo, además de idiota, eres un loro, porque lo único que haces es repetir y no sabes ni tan siquiera cuál es el significado. Porque trans es digamos, un conjunto que engloba todo, las realidades y la diversidad. Personas trans, transexuales, no binarias, queer, es un paraguas que engloba todo. Pero aquí se intentó utilizar, digamos, para crear las buenas y las malas. Y sí, transgender se pretendió utilizar por aquellas personas que no estaban operadas, como dije antes, hacía 14 años que este país había consagrado ya la identidad de género, por lo tanto no tenía vuelta. Bueno, luego pasamos entonces al transgender. Al final, que es lo que ya hemos visto en estos últimos 3-4 meses, al final ya era todo. Y apareció hembra humana. Y si no eras hembra humana, entonces resulta que ya no había nada que rascar. Por lo tanto, aquí interviene una parte fundamental.
que siempre desde el activismo y del movimiento trans no olvidaremos. Lo tendremos muy presente. Las gracias a todas aquellas mujeres no trans que dieron y disteis la cara por nosotras. Porque hubo un momento donde no estábamos a la altura, donde que dijéramos lo que dijéramos, no nos consideraban pares. Y como no nos consideraban pares, nos trataban como contorno. Pero ahí es cuando aparecisteis muchas y plantasteis cara. Y ahí es donde ese movimiento empezó a regular. Porque es verdad que al principio de todo esto, porque había quien controlaba los poderes mediáticos y con contactos importantísimos en la radio, en la televisión y en los periódicos, las personas trans asistimos de convidadas de piedra, de doñas Tancredas, a debates con periodistas afamadas, donde no había ni una sola persona trans, hablando en contra de la ley trans y de los derechos de todas, todos y todas nosotros. Es como si se fuera a hacer una ley de derechos para el pueblo gitano y solamente invitaran a los payos a debatir en contra de la ley que protegiera derechos fundamentales de los gitanos. Es verdad que empezamos a levantar la voz y poco a poco empezamos a salir y empezamos a hablar. Yo, como diputada en ese momento que era, yo no tenía otra salida. Camino hacia adelante. Una noche que era además el aniversario quinto aniversario de la muerte de Pedro Cerolo, surgió un panfleto donde en menos de 24 horas yo tuve que plantar cara contra quien fuera, aunque fuera el segundo a bordo del gobierno de este país. Pero estaban atentando contra nuestros derechos. Me estaban insultando. Me estaban dejando como persona trans. Nos estaban cuestionando, echando manos de las teorías biologicistas, de se nace hombre, se nace mujer, solo tumba cualquier clase de ciencia, partiendo de la base que las variantes cromosómicas, nada es blanco ni es negro, siempre hay espacios intermedios. Y plantas cara. Y yo lo digo, nunca con la cabeza tan alta. A mí me costó el escaño en la Asamblea de Madrid. Pero mañana volviera a suceder, que ojalá que no, porque la pesadilla que hemos vivido ha sido indescriptible, lo volvería a hacer. Os lo puedo garantizar. Porque no hay nada en esta vida más confortable y que te dé más certezas, además de dormir en armonía con tu almohada, que levantarte por las mañanas y reconocer a la persona que está detrás del espejo. Porque mal asunto, el día que no sepas quién está detrás del espejo, el día que estés las 24 horas batallando con tu conciencia por no haber hecho lo que debías y tenías
qué hacer. Mal asunto. Y voy medio cerrando diciendo sobre este mal llamado borrado, que aquí a las únicas que se nos ha querido borrar somos a un grupo de personas de no más 50.000 personas paisanos de este país, en confrontación a 47 millones. Y sobre todo a las mujeres trans. Es indigno y es indecente. Sobre todo, haber pretendido cercenar nuestros derechos. Pero, al final, ¿saben ustedes una cosa? Siempre vence la luz. Siempre. Siempre. Se pueden tardar semanas, meses y hasta siglos. Pero la esclavitud se abolió. El derecho al sufragio femenino lo tenemos. Y cuando un sector de la población cree, piensa, desea o anhela cercenar los derechos a otro grupo de esta sociedad, esas batallas siempre han sido destinadas a ser perdidas. Nosotras estábamos en el lado correcto de la historia, desde el principio. Lo sabíamos, éramos conscientes, no teníamos más que perder de lo que ya habíamos perdido. Solamente tendríamos que defender nuestra dignidad. Porque, mal asunto, aquella persona que piense o crea que la existencia de otro ser humano, el que yo respire, el que yo exista, cuestiona su propia existencia. Porque si alguien cree que porque yo respire, hable y esté aquí, borra o difumina a otra persona, el problema no lo tengo yo. El problema lo tiene la persona que odia. El problema lo tiene la persona que te quiere hacer desaparecer o que sueña con producirte dolor o hacerte sufrir. Porque os lo dice una que salió de su casa a los 17 años, que vivió la ley de peligrosidad y rehabilitación social en sus propias camas. La figura del escándalo público, la que nos penaron por hacernos una cirugía hasta el 83. La brutalidad policial. Y si yo digo una cosa, ni pudieron aquellos fascistas, ni van a poder las y los fascistas modernos presentes. Porque no vamos a volver a bajar la cabeza, ni a hincar la rodilla. Nunca más volveremos a pedir perdón. A nada ni a nada. Bien, ¿se me oye? Bueno, lo primero es necesario agradecer a Alternativa Universitaria que haya convocado esta reunión y que se haya atrevido a implantar este tema, la violencia de género en relación a las personas trans, en un momento en el que hay gente que solamente por este título ya se siente ofendida. Es también necesario dar las gracias a la universidad por acogernos y por ser siempre la casa de todas nosotras. Y hoy yo voy a intentar hacer una aplicación un poco más técnica sobre lo que estamos hablando, ¿no? Sobre la violencia de género. Y si hablamos bien de violencia de género, si tendríamos que ir pensando, si hablamos de violencias de género,
o si extendemos alguna vez la tutela que se está ofreciendo en estos momentos a la mujer a través de la violencia de género, tutela que, por cierto, pues estamos constantemente ampliando porque vemos que se queda corta y porque cada 2 o 3 años la ley va sufriendo modificaciones para intentar paliar los efectos que tiene, ¿no? La violencia de género es un tema enorme. En realidad está pues todo el tratamiento asistencial, está el tratamiento penal, están los problemas procesales, montones de cosas que yo hoy no puedo tratar. Me voy a centrar únicamente en lo que se refiere a la inclusión de las personas trans en las políticas de violencia de género, es decir, en la legitimación pasiva para poder ser consideradas víctimas de violencia de género, en la legitimación activa para poder ser consideradas agresores machistas conforme a la ley de violencia de género, ¿no? Y en qué pasa con las personas que tienen identidad de género que no encajan bien en el binario hombre-mujer, con las personas que pueden tener pues una configuración pues, intersexual, o con las personas que de alguna manera pues hacen una transición y les pilla un proceso de violencia de género en mitad de esa transición. Entonces, si hablamos de violencia de género, en realidad tendríamos que hablar del itinerario que nos ha llevado hasta que hablemos de violencia de género, ¿no? Porque históricamente lo que teníamos era, cuando llegamos a tener alguna protección frente al machismo, la violencia doméstica. No se hablaba de otra cosa cuando yo era joven, ¿no? Era la violencia en el seno del hogar que podía ejercer un marido respecto a su mujer, y ese era el único campo de protección que la ley podía ofrecer, ¿no? Es decir, y hemos tenido un itinerario hasta concebir esa idea, esa noción jurídica de violencia de género. Empezamos con la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena en 1993, probablemente. En realidad, el concepto de violencia de género empezó a establecerse en la doctrina desde los años 70, pero no llega a las instituciones hasta los años 90. Hubo una resistencia muy fuerte en su admisión. La Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de violencia contra la mujer empieza a ser ya el momento en el que se señala que es necesario establecer leyes que ofrezcan una tutela efectiva. Tenemos las convenciones interamericanas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de la mujer en el 94, la Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing de 1995, que fue esencial, y en el plano social la lucha que ha supuesto el constatar que había agresiones machistas constantes, que había asesinatos fuera del ámbito doméstico, fuera del ámbito del hogar, fuera de las relaciones que estaban formalizadas en un matrimonio, y que sin embargo tenían un claro componente de violencia machista y de violencia estructural. Y pues ahí menciono por ejemplo el caso de Nagore Lafarge, que fue el que incitó a la reforma de la ley de violencia de género en España, porque bueno, pues era una chica que sencillamente tiene un rollo con un novio, vamos, ocasional, ¿no? en los Sanfermines, pasa la noche con él y es asesinada, ¿no? Y tirada en un descampado. Y ahí es donde vemos de repente pues, que esta persona no tiene ningún tipo de agravante por su conducta. Vemos claramente que bueno, pues, el concepto que se estaba dando era insuficiente, y de hecho pues, el señor que la asesinó ya está libre. Si hubiera tenido los agravantes propios, pues habría permanecido en prisión todavía a estas alturas, ¿no? Ya está libre, y ahora es psiquiatra y presta asistencia de terapia a parejas en una clínica psiquiátrica de Madrid. La violencia contra la mujer, que es lo primero de lo que se hablaba, se entendía por todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino, ¿no? Que podía tener como resultado daños, sufrimientos físicos, sexuales, psicológicos, amenazas, coacciones, privación arbitraria de libertad, tanto en la vida pública como en la vida privada, ¿no? Este es el punto de arranque que tuvimos. Y luego, pues poco a poco hemos ido hablando de situaciones de discriminación que tienen origen en una estructura social de naturaleza patriarcal. Junto al concepto de violencia de género está esta idea de que hay una estructura de género en nuestra sociedad y que esto es lo que cualifica este tipo de agresiones. Es decir, no es una agresión que se base en la configuración del sexo, sino que se basa en la concepción social que tiene el hombre sobre la mujer, en la concepción estructuralmente patriarcal que se ha generado en nuestra sociedad, y que el género constituye el resultado de un proceso de construcción social en el que se han atribuido papeles, se han atribuido roles, y a la mujer se le ha atribuido un rol dependiente, un rol sometido, y cuando no cumple ese papel
se sienten las personas que ejercen la violencia de género legitimadas para poder imponer violentamente su criterio, ¿no? Hay una relación de poder de origen cultural. Señalo esto porque en el fondo estamos ahora en esa discusión sobre si tenemos que abolir el género o no, si el género es un concepto apto para proteger a la mujer o no. Y creo que es muy interesante ver cómo hemos llegado a la noción de violencia de género. La noción de violencia de género, jurídicamente hablando, es un concepto creado por el feminismo. Es un concepto que el feminismo introdujo en las organizaciones internacionales para promover la tutela de la mujer, para señalar que había una estructura cultural de opresión, más allá de lo que podía suponer esa violencia que se podía dar en un entorno familiar. Hay un desequilibrio en las relaciones de poder entre los sexos, como dice el Parlamento Europeo en el 97, y los bienes jurídicos que se protegen aquí son la vida, la integridad, la libertad y la dignidad de la mujer. Luego hemos añadido a otros sujetos en la protección: las familias, los hijos, los dependientes, los ascendientes, los hermanos, la violencia vicaria, la que se ejerce contra aquellas personas que nos rodean precisamente para hacernos daño, pero como una consecuencia secundaria de que hay que proteger a la mujer, que es la que recibe esa agresión directamente y que está en el centro de esta agresión. La ley de violencia de género nos dice que es una manifestación de la discriminación, de la situación de desigualdad y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, y que es una violencia que se dirige a las mujeres por el mero hecho de ser. Hay un carácter instrumental de esa violencia, hay una concepción social detrás de esa violencia, que es lo que la cualifica y que es lo que explica por qué le damos un tratamiento diferencial. Porque, señores, cuando empezamos a establecer esta legislación, fíjense, víctimas, la mujer, desde 1989, que es cuando empezamos a introducir el concepto de violencia de género en nuestro ordenamiento, pero luego descendientes, ascendientes y tutelados, en la reforma de 1995, hermanos convivientes y personas vulnerables dependientes desde el 2003, y en la legitimación activa, ¿quiénes son los sujetos que pueden cometer una agresión? El hombre, cónyuge o con relación de afectividad, o quien anteriormente lo fue o estuvo unido por una análoga relación de afectividad en el pasado. Este es el marco en el que nos movemos. Esto es lo que expresa nuestra ley en estos momentos, ¿no? Esta es una ley que pretende proteger a la mujer frente a la violencia que ejerce el hombre por el mero hecho de que es mujer, o frente a aquellas personas que forman parte del entorno familiar cercano o del entorno de dependencia que dirige esa mujer. En las leyes autonómicas se ha querido ampliar un poco esto. En algunas se habla sencillamente de siempre que hay una situación de dependencia, siempre que hay una situación de superioridad, o se ha añadido, por ejemplo, la violencia económica y otros criterios de determinación de violencia que amplían un poco el ámbito de protección frente a la violencia de género. Y frente a esto estamos las personas trans. Es decir, ¿qué entendemos por personas trans? ¿No? Porque está pues, el fenómeno de la intersexualidad, está el fenómeno del transgenerismo o las teorías queer, las personas que no aceptan el binario hombre-mujer, está el tema de si transexuales están las buenas, ¿no? Esas que se han operado, las malas, las que no han sido operadas. Entonces, ¿qué es lo que va a entenderse frente a esta inserción en la ley de violencia de género? Y en especial cómo se relaciona la ley de violencia de género con la ley 3/2007, que es la que hoy está en vigor, y qué va a pasar con el proyecto de ley LGBTI y de garantía de los derechos que se está intentando aprobar en el Parlamento. Y aquí es donde vienen un poco también a mención las circulares del 2005, 2009 y 2011 de la Fiscalía. En la ley orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género ha sido reformada, fíjense, en 2007, 2015, 2018 y 2020. Y en breve, en 2022, volverá a ser reforma. Aquí se dice que estamos ante una manifestación de discriminación. La situación de desigualdad de poder entre hombres sobre mujeres que se ejerce por parte de quienes son o hayan sido cónyuges, etc. Comprende todo acto de violencia física, psicológica, agresiones a la libertad sexual, amenazas, coacciones, privación arbitraria de la libertad, con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres y que se ejerce sobre ellas o sobre sus familiares allegados menores de edad. Bien, evidentemente
evidentemente, cuando se hace esta estructura de protección de la mujer frente a la violencia de género y se da la ley de medidas de protección contra la violencia de género, hubo una resistencia enorme. Se presentaron 15 cuestiones de inconstitucionalidad frente a este modelo. Se alegaba que este era un modelo ideológico. Se alegaba que este era un modelo discriminatorio respecto al hombre. Es decir, un hombre agrede a una mujer, recibe una sanción, una mujer agrede a un hombre, en mismas circunstancias, y recibe menos pena. Y esto, para determinados señores, era intrínsecamente un acto de desigualdad. Era cuestionado como una medida de discriminación positiva que no tenía una fundamentación. Estamos hablando de que dentro de esas 15 recursos de inconstitucionalidad, o mociones o recursos que planteaban la dudosa constitucionalidad de la ley, algunas de ellas estaban apoyadas o fueron apoyados pues por magistrados de mucho peso, como podría ser Rodríguez Zapatero, como podría ser Colmenero, como podrían ser sujetos que en la judicatura tenían un peso importante. Las 15 cuestiones de inconstitucionalidad que se plantearon fueron desestimadas una detrás de otra y se admitió que efectivamente las leyes de protección contra la violencia de género tenían una base de justificación por la necesidad de tutela que estaba acreditada, es decir, había una violencia machista acreditada, porque era necesario ofrecer una protección preferente a las mujeres frente a este tipo de violencia específica, y porque el Constitucional apreció que efectivamente, si solamente estuviéramos hablando de agresiones entre dos personas de sexos distintos, el artículo 14 de igualdad no justificaría un trato diferente. Pero como existe un problema social de estructura de género machista, la protección era necesaria. Y señalo esto hoy porque cuando algunas personas me están hablando de que hay que abolir el género, están tirando piedras contra el tejado que ha construido el feminismo durante los últimos 30 años. Están tirando piedras contra lo que nos costó introducir en el Convenio de Estambul la noción de género como una forma de opresión estructural y cultural de la mujer. Si efectivamente solamente existen los sexos, hombre-mujer, y si efectivamente hay un principio de igualdad hombre-mujer, no se justificaría una tutela diferenciada de la mujer. Y es por ahí por donde va el discurso de los negacionistas, por donde va el discurso de la ultraderecha que está intentando derribar el edificio de protección de la mujer a través del concepto de violencia de género. La violencia de género efectivamente parte de que hay una estructura social patriarcal que puede ser discriminatoria y opresora a la mujer. En eso estamos todas. Pero esto no tiene nada que ver con la identidad de género, porque nosotras como mujeres transexuales o no, sufrimos la misma opresión y nos integramos en esa estructura de género que puede ser opresiva en la misma manera. Y por supuesto todas lucharemos porque este es un campo de lucha social por conseguir una estructura de género igualitaria, bajo perspectiva feminista. Y por eso luchamos por una perspectiva de una justicia con perspectiva de género, por una protección y una aplicación del derecho con perspectiva de género. Efectivamente, porque este es el campo de batalla donde estamos para llegar a conseguir una igualdad real y efectiva. Pero cuando se está diciendo cosas tan banales como hay que abolir el género o tenemos que borrar la palabra género de las leyes, se está haciendo un flaco favor a esta lucha, porque se está diciendo que tenemos que volver a ¿qué? Al sexo. Muy bien. Si estamos hablando de cómo se conceptúa políticamente el sexo en la sociedad, estaremos hablando al final de la misma cosa, de la estructura de género. Es decir, por dejar de hablar de género, no eliminamos el problema, sencillamente lo ocultamos o cambiamos los términos, pero al final el debate va a ser el mismo. Y si estamos haciendo referencia a que no puede haber diferencias porque estamos iguales entre los sexos, estamos haciendo el caldo gordo a quienes están diciendo que entonces no se justifica una tutela especial, no se justifica una discriminación positiva en favor de la mujer. Y esto es muy peligroso y no es admisible, porque el problema estructural está ahí, las cifras de los asesinatos y el maltrato están ahí, y el carácter intrínsecamente machista de esas agresiones está ahí. Es algo que ocurre efectivamente por el hecho de ser mujer y no por otra causa. Y esto es lo que cualifica el delito y esto es lo que cualifica las medidas de protección. Ha habido también quien ha dicho que esto nos pone en una posición pasiva y victimaria, ¿no? Nos declara a todas las mujeres pues víctimas, ¿no? Lo que nos declara es vulnerables, porque este es un hecho objetivo. Es decir, las mujeres, por el mero hecho de serlo,
sufren una vulnerabilidad especial, lo que no significa que seamos víctimas o que tengamos vocación de serlo. Pero lo cierto es que hay una estructura en la que efectivamente hay gente que se siente legitimada para poder agredir a las mujeres por el hecho de serlo, o por intentar salirse del rol y del papel que se le quiere atribuir, por intentar ser ellas mismas, por intentar alcanzar logros sociales, por intentar reivindicar su libertad, su capacidad de amar, tener relaciones sexuales, lo que sea. En definitiva, no es una posición victimaria por el mero hecho de que se dictan normas de protección, es que hay condiciones objetivas que requieren esa protección especial. ¿Qué se excluye de estas normas de protección frente a la violencia de género? Pues las relaciones esporádicas, que ahora estamos planteándonos hasta qué punto tienen que ser integradas, ¿no? Porque al final puede ocurrir que efectivamente no necesitemos una relación de afectividad o un contacto más o menos esporádico pero continuado para que se produzca una agresión machista, para que se produzca una agresión que podría ser encauzada como violencia de género. Y probablemente en el 2022 el Ministerio de Igualdad esté intentando que, con independencia de la habitualidad de las relaciones, se puede entender que puede haber casos de agresión que entrarían dentro de la violencia de género. Las relaciones homosexuales, es decir, aquí no quedan incluidas. Hubo un momento en que en los tránsitos de dos reformas se hablaba de la relación de convivencia y no se mencionaba el género, y entonces hubo un momento en el que un hombre demanda a otro como víctima de violencia de género. Lo cierto es que la sentencia no lo apreció, entendió que no, que la ley se aplicaba única y exclusivamente a la relación de violencia entre hombres y mujeres, y luego en la circular de la Fiscalía General del 2005 se excluye la posible tutela de los hombres como posibles víctimas de violencia de género. Lo que no significa que no puedan ser víctimas de violencia machista. Lo que pasa es que igual esto podría tener otro tratamiento y habría que considerar si puede haber víctimas que estén en igual condición, a pesar de que sean hombres, pero que el concepto por el que se les tenga que ofrecer tutela sea distinto. No puede, y esto además quedó cerrado en una sentencia del Tribunal Supremo de 2009. Y luego estábamos las mujeres transexuales. En el 2004, en principio, pues no se nos contempla, se nos menciona obviamente en la ley, y seguimos sin estar mencionadas ahí, incluidas expresamente, con lo cual inmediatamente alguien aplicó el principio de excepción que siempre se nos aplica a nosotras y dijo, no, espérate, lo tuyo es distinto. Vamos a ver si tú estás aquí o no estás aquí, ¿no? Bueno, inicialmente, durante los primeros años solamente se nos aplicaba la norma del año 2004 y siguientes cuando habíamos hecho el cambio legal. Antes del 2007 esto significaba que solamente se podía ofrecer tutela a quienes habían hecho el cambio mediante el proceso judicial, que eran muy pocas, porque los procesos judiciales eran caros, largos, imprecisos en su resultado, y pocas personas además podían sostener el procedimiento y pagarlo. O sea, no todo el mundo conseguía el cambio de sexo por esa vía, y entonces pues ahí sencillamente la tutela fue mínima. Después del 2005, poco a poco se va pensando que se tiene que introducir a las mujeres transexuales, y con la ley del 2007 se empieza a ofrecer tutela frente a la violencia de género a las mujeres que hacen el cambio de sexo registral en los términos y condiciones de la ley del 2007, es decir, que han acreditado un tratamiento hormonal de más de 2 años y que han presentado un certificado de disforia de género en la que tienes que ir a declararte trastornada mental. Y pues ya que estábamos trastornadas mentales, pues ¿por qué no nos van a ofrecer tutela? Claro que sí, desde el 2007 se nos empieza a ofrecer tutela de la Ley de Protección de Violencia de Género. En la circular de la Fiscalía General del 2011 se dice que a las mujeres transexuales sin cambio registral también habría que ofrecerles una tutela. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos con que todavía hoy nuestros procesos de transición pueden durar 3 años o más. Es que estás hablando de 2 años de tratamiento, sí, pero es que hasta que llegas al tratamiento estás pegándote con el clínico, con el endocrino, con el médico de cabecera, otro año. Y al final resulta que luego empieza la tramitación administrativa y esta puede demorarse hasta 5 o 6 meses. Es decir, raramente un proceso de transición dura menos de 3 años. ¿Qué pasa cuando se agrede a alguien que se manifiesta claramente como mujer, que está además incluso igual empezando el proceso de transición y que sin embargo no ha hecho el cambio de sexo registral, y que entonces se encuentra en la situación de víctima frente a su pareja, frente al novio que le agrede pues, con las mismas circunstancias que a cualquier otra mujer? Bueno, pues desde la circular de 2011
se entiende que aquellas personas que cumplieran con los requisitos de la ley del 2007, aunque no hubieran hecho el cambio de sexo registral, podían recibir amparo de la normativa. Se entendía que entre los bienes jurídicos que había ahí, pues el de protección era más importante que el de determinación registral, ¿no? Y en una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga del 3 de mayo del 2010 se aplica esto a las personas a las que iba fundamentalmente dirigida esta intención de extensión, que era a las personas migrantes extranjeras, porque ellas venían de países donde no se les admitía el cambio de sexo, no podían haberlo acreditado y entonces resulta que eran víctimas de violencia de género aquí, pero oficialmente seguían siendo registradas o tenían documentación como hombres. A partir del 2010 a las mujeres transexuales extranjeras se les mete también en el ámbito de tutela de la ley. Evidentemente estamos en un momento en el que se está negando, ¿no?, la violencia de género. Se está invisibilizando como estrategia de defensa del orden patriarcal. Es decir, no discutir la organización familiar, que es lo que hay detrás de las pretensiones de estas personas, ni relacional. Es decir, que no, aquí todos, ya hemos dicho que todos somos iguales y con eso ya basta. Y hay una desviación política, ¿no?, de todo esto a una lucha cultural que es la que está llevando a que en redes, en medios de prensa estemos recibiendo la presión y los ataques que se están dando contra toda la estructura de protección. Hay una negativa de la estructuralidad del problema, de la interseccionalidad, de la necesidad además de aplicación interseccional de todas estas tutelas, entendiendo que además tienen que ser añadidas pues, a otros factores de discriminación o a otros factores de opresión, ¿no? Y luego está el problema de y quiénes quedan fuera del todo, de todo esto. Y qué otras situaciones de violencia machista existen que también deberíamos considerar, ¿no? Y está, por un lado, el problema de las personas que hacen transición a hombres, es decir, los hombres transexuales. Estaría el problema de las personas que no se identifican con el binario masculino o femenino. Estaría el problema de las violencias que se pueden dar en el seno de las parejas del mismo sexo, lo que se ha dado en llamar la violencia intragénero, ¿no? Y ahí las personas trans se nos ha metido muchas veces también en una especie de saco llamado violencia intragénero. Esta en principio se refería a la violencia que podía existir en una relación entre dos mujeres o dos hombres, y ahora pues también cuando hay una persona transexual o intersexual de por medio, pues se considera que puede haber violencia intragénero. Es decir, que si yo vivo con una mujer y terminamos en una relación de agresión, no estamos en la esfera de la ley de violencia de género, obviamente, ¿no? Si estoy con otra persona transexual, tampoco. Es decir, si dos hombres o dos mujeres tienen pues, una relación de violencia que pueda tener connotaciones machistas en ocasiones, entre dos mujeres es muy difícil, obviamente, pero la necesidad de tutela puede ser, aunque no estemos hablando de violencia machista, y entre dos hombres la posibilidad de que sea por agresión machista puede ser muy importante, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con toda esa esfera de la violencia intragénero? ¿Qué hacemos con ella, ¿no? Porque además estamos hablando de relaciones en las que está constatado que hay un riesgo de suicidio alto, en el que hay un bajo nivel de denuncias, que queda muy invisibilizada y que no está recibiendo una atención especializada o que las víctimas no están recibiendo una protección especial, ¿no? Aquí los argentinos hablan del espejismo hermenéutico, ¿no? Dicen, no todas las manifestaciones de violencia motivadas por el género son casos de violencia contra las mujeres. Pero lo que están diciendo es, ojo, cuando hablamos de violencia de género, habría que hablar de las violencias de género. Es decir, la que sufre la mujer y la que pueden sufrir en un momento dado pues, los hombres homosexuales o las personas no normativas por causa de esa concepción patriarcal y machista de género. Lo que se están preguntando es, ¿y con esas víctimas qué hacemos? ¿No? Tocamos la estructura de protección de la mujer, que está en violencia de género, ampliamos el sujeto de protección de las violencias de género, creamos otros apartados distintos de tutela, o cómo procedemos frente a esta situación, ¿no? Y luego, pues, yo querría señalar que efectivamente las personas trans son especialmente vulnerables, ¿no?, en los esquemas de violencia de género. La asociación, el proyecto sobre violencia de género sobre violencia intragénero y sobre los colectivos LGBT de los colectivos de Nueva York, señalan todos estos factores por los cuales normalmente las mujeres transexuales en especial, pero todas las personas LGBTI y las personas trans específicamente reciben mucha violencia.
y el heterosexismo, el aprendizaje del maltrato, es decir, o sea, ya se te va educando a medida que haces tu transición en que tus expectativas no pueden ser muy altas, que no tienes grandes derechos en esta sociedad, la violencia y situaciones de violencia, es decir, la marginalidad social, que incide mucho en que al final termines en entornos muy violentos, el consumo de alcohol o otras sustancias, bastante común como salida de la marginalidad social, el ser joven o de avanzada edad, es decir, estamos hablando de que las personas adolescentes trans sufren normalmente la inclusión en una espiral de violencia y de marginación social, las personas de avanzada edad sufren una exclusión porque ya no se consideran aptas para las funciones a las que se nos destinan, ¿no? Que normalmente eran pues, el espectáculo, el cabaret, acaso ser peluquera y mayormente ser prostituta, ¿no? Pues bueno, pues cuando ya te vas haciendo mayor, al final el suicidio se dispara. Ser extranjeros, obviamente, ¿no? No tener papeles, los mitos y estereotipos, las imágenes que se dan en pornografía de cómo somos, qué tenemos que hacer, cuál es nuestro papel social, la inexistencia de las redes sociales, porque se te expulsa de la red social y del entorno, el desconvencimiento por parte de la red social y familiar de quién eres tú, ¿no? Porque muchas veces no tienes apoyos familiares, la influencia que tiene la persona que ejerce el maltrato, tiene relaciones de poder, la falta de ciertos requisitos sociales, por motivaciones económicas, raciales, sexuales, la carencia de apoyos estables dentro de los colectivos y la discriminación por parte de algunas organizaciones que teóricamente deberían tutelarte y que luego resulta que no. Como cuando aparece pues, un colectivo que se supone que está luchando por la emancipación de la mujer, pero te dice que tú, lo tuyo es otra cosa de que fuera y este no es nuestro problema. Bien, por ir cerrando esto, que si no me enrollo mucho, pues, pero no. Pasa a la siguiente, por favor. ¿Qué prevalencia tiene la violencia de género en las personas trans? Bueno, no hay unos estudios muy fiables, es que hablamos entre el 18 y el 80%, entonces esto no nos da ningún... Pero bueno, lo que está claro es que hay una enorme prevalencia respecto a las mujeres transexuales, incluso respecto a la violencia que puedan sufrir en el mundo anglosajón las personas que son calificadas como transgéneros, como queer o personas intersex. Estamos hablando que la violencia psicológica y la emocional es la más frecuente, pero que muchas veces es combinada con violencia sexual y que esto se da en cualquier nivel educativo, en cualquier nivel cultural, con independencia de nacionalidades, etnias o religiones. O sea que, pasad por favor. Y entonces la cuestión es, ¿qué hacemos? Pásame esta. ¿Qué hacemos con este panorama? Por ir terminando y luego abrimos un debate. Quizás estamos ante la ilusión de que los conceptos que tenemos los cubren suficientemente, no cubren a las víctimas de manera suficiente. Y quizás esto lo tendríamos que reconsiderar. Yo voy a hacer una manifestación de principios, es decir, pienso que nos ha costado decenios conseguir esta protección contra la violencia de género. Yo no quiero que se toque esta estructura, la defiendo ultranza. O sea, con independencia de que podamos ampliar determinadas historias dentro de este sistema, de esta estructura de protección, entiendo que es una protección necesaria y que además tenemos que seguir hablando de violencia de género y tenemos que seguir hablando y abrazando nuestro concepto de género para proteger a la mujer. Otra cosa es que efectivamente el fenómeno de la violencia machista es múltiple y se manifiesta en otros campos. Se manifiesta también frente a cualquier hombre que no es normativo, a los que tienen pluma, a los que son homosexuales, a los que no entran dentro de este juego de participación en la tribu, ¿no? en los clanes de hombres, en esa masculinidad tóxica que por desgracia impregna la educación de los hombres muchas veces y que afortunadamente creo que los hombres se están deconstruyendo también, porque creo que nos van a acompañar en este camino y estoy orgullosa de que sea así. Y tenemos problemas de, por ejemplo, la violencia en el seno de dos mujeres, es decir, en un hogar de dos mujeres, ¿no? Es decir, al final puedes tener una víctima que es tan indefensa como si su pareja fuera un hombre y sin embargo no va a recibir la misma asistencia, no va a recibir la misma tutela, por lo cual pues, nos plantea un problema. Es decir, efectivamente hay que perseguir la violencia machista porque tiene un carácter específico, pero las víctimas son equiparables y entonces igual también tenemos que pensar en esas víctimas, ¿no? Pásate por favor. No sé. Sí, ahí está, ¿no? Pásala. Entonces, bueno, pues, ¿qué va a hacer el proyecto de ley LGBTI en esto? Y voy terminando. Bueno, no cambia el modelo de violencia de género, es decir, no toca este
sistema de protección, porque no es nuestra vocación, pero este modelo está basado en una estructura profundamente binaria, ¿no? Entonces, primero, esto explícitamente no ofrece protección a los hombres transexuales, al contrario, los deja fuera, ¿no? Y de hecho ya tenemos jurisprudencia que deja bien claro que un hombre transexual obviamente no puede ser protegido por la normativa de violencia de género porque es un hombre, y que un hombre transexual sin embargo sí puede ser considerado agresor por su condición de hombre. Es decir, en ese sentido tenemos ya 2 sentencias o 3, y el proyecto de ley no cambia eso. Ha habido algunas personas que decían, bueno, pues sí, ¿por qué no hacemos que si fue mujer pueda seguir recibiendo tutela? Bueno, pues precisamente todo el ataque que ha recibido este proyecto por parte de un sector del feminismo radical excluyente, ¿no? Y que ha puesto en cuestión toda esta estructura de género, lo que ha conseguido es que esa posibilidad desaparezca, ¿no? Porque han defendido mucho una concepción estrictamente binarista y entonces pues, han hecho una oposición feroz a que pudiera haber una extensión de mecanismos de tutela a personas no binarias, a que pudiera extenderse la protección a hombres transexuales, con independencia de que no se cambie el concepto de violencia de género y no se quita un ápice de tutela y de protección a la mujer. Eso no se tocaba, ¿no? Y entonces nos encontramos con que, de hecho, esto se ha plasmado en el artículo 40, párrafo 3 del proyecto, ¿no? La persona, fíjense, la persona no podrá ser beneficiaria de medidas de acción positiva adoptadas específicamente en favor de las mujeres en virtud del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2007 por la igualdad efectiva de mujeres y hombres. ¿Y quién es la persona? ¿Y de qué está hablando? ¿Y por qué está diciendo entonces que alguien que hace una transición no va a recibir la protección de la violencia, del entramado de protección y de igualdad efectiva entre hombres y mujeres? Porque no está hablando de la persona, está hablando de los hombres transexuales. Lo que pasa es que al parecer no se puede mencionar. Ha habido un pulido del idioma en la propuesta que hizo Carmen Calvo, y entonces esta va a ser una ley en la que no se habla de identidad de género, no se menciona por ningún lado. Solamente se menciona la identidad sexual en 2 artículos hoy por hoy, donde ponía protección por orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Ahora resulta que pone muchas veces diversidad afectivo-sexual, que es una cosa completamente distinta, y que no para la identidad de género. Y nos encontramos con artículos como este, en el que por no mencionar la existencia de los hombres transexuales, se da este circunloquio de la persona que, para decirnos finalmente que un hombre transexual no va a recibir las medidas de protección que habría tenido de seguir siendo mujer, y 2, que si recibió ayudas como mujer no tiene que devolverlas, es decir, que quedan consolidadas. Con lo cual, la estructura binarista queda perfectamente defendida en este artículo 40, párrafo 3, que nos regaló el equipo de Carmen Calvo. Respecto a las situaciones jurídicas que causan el sexo biológico, la persona conservará en su caso los derechos inherentes al mismo en los términos establecidos en la legislación sectorial. Aquí es donde ha habido alguna que ha querido decir, no, es que como los hombres transexuales no existen, con este artículo vamos a conseguir incorporarlos porque son mujeres y entonces las cuestiones que tengan razón en la biología, pues como biológicamente tienen vaginas, son mujeres o efectivamente necesitan la misma protección, por aquí les metemos. No, esto no es así, porque el párrafo primero ha quedado claramente excluido que si haces el cambio de mujer a hombre, sales fuera del ámbito de protección de la ley de violencia. Es decir, esta es una interpretación tendenciosa y no va a ser, salvo error o omisión o que alguien haga algo extraño en la interpretación, lo que va a ocurrir. A cambio, la ley inicialmente intentaba ampliar la tutela a víctimas de violencia intragénero. Pero nuevamente aquí también, en el borrador que nos ha dejado la vicepresidencia del gobierno, ha habido un recorte. Y entonces se da una equiparación a las víctimas de violencia LGBTI fóbica, en el artículo 64. Pásame una... Y entonces, cuando hay violencias en el ámbito familiar, cuando hay violencias por agresión o discriminación al colectivo LGBTI, sí que se extiende la protección. Se les da, por ejemplo, la posibilidad de reubicación en el trabajo, se les da la reubicación en los colegios, se les da asistencia jurídica, es decir, se dan algunas de las medidas de protección que contempla la Ley de Protección contra la Violencia de Género para las mujeres. No todas, pero bueno, las principales
medidas de protección, pero no se dan como consecuencia de una posible violencia doméstica. Se dan cuando ha habido agresiones LGBT públicas. Es decir, que la violencia intragénero propiamente sigue sin ser tratada de manera específica, y habrá que ver si dentro de este ámbito del artículo 64 y 65 queda amparado la violencia intragénero en el ámbito doméstico. Vamos a tener aquí un problema si no lo aclaramos durante el proceso del Congreso. Y también se incluye a las personas especialmente vulnerables y dependientes en los artículos 66 y 67, pero nuevamente frente a agresiones de carácter LGBTI fóbicos, es decir, por razón de tu identidad de género o por razón de tu orientación sexual, y no en situaciones en las que tu pareja, por ejemplo, esté ejerciendo la violencia machista. ¿Basta bien? Y entonces, ¿ahora qué? ¿No? Ampliamos el concepto de violencia de género y hablamos de violencias de género y las tratamos de manera diferenciada. Hablamos de violencias sexuales, ¿no? Porque parece que no podemos hablar de género, hablamos de violencias sexuales, arriesgado, muy peligroso. ¿Por qué? Primero porque limita, ¿no? Es decir, porque limita dentro de lo que es todo el ámbito social si estamos hablando de violencias por razón de sexo. Segundo, porque recuerdo la jurisprudencia constitucional y las 15 sentencias que dijeron que el motivo por el cual puedo opinar una agresión más cuando la comete un hombre que cuando la comete una mujer se basaba precisamente en la estructura de género y en la concepción social que había detrás de esa agresión. Y esto haría peligroso, haría más difícil la justificación del plus de penalidad en las agresiones machistas. Ampliamos el legitimado pasivo, es decir, nos vamos a la ley de violencia de género y ampliamos el elenco de personas protegidas. Pero claro, hay una resistencia fuerte por parte de un sector feminista y además es que no queremos meternos en esta polémica, ¿no? Y entonces lo que está haciendo el Ministerio de Igualdad y lo que hemos defendido en el colectivo LGBT y a lo que estamos intentando llegar es a una equiparación de las víctimas ante cualquier tipo de agresión machista, ante cualquier tipo de violencia machista de carácter estructural. Y sencillamente dejemos efectivamente el entramado de violencia de género que nos amparará a las mujeres transexuales, pero si lo dejamos tal cual está, las que salen perdiendo son las mujeres lesbianas que en una relación de pareja sufren violencia doméstica porque no reciben igual tutela, los hombres que reciben agresiones machistas en una relación doméstica y tenemos el problema del no binarismo, que como siempre esta ley lo ha dejado todo. Sencillamente esto será un velón que se abrirá en el futuro, pero ahora mismo no está. Y lo dejo aquí, es decir, hablamos ahora y debatimos sobre eso, ¿no? Pero señalar sencillamente que sí, que las mujeres transexuales somos protegidas por la ley de violencia de género, tenemos que serlo. Lo somos desde hace ya bastantes años, con independencia de esta ley o no, pero hay otras víctimas de violencia machista, porque si al final lo que estamos intentando es erradicar el machismo estructural de la sociedad, pues entonces igual tendremos que plantearnos pues, proteger también a otro tipo de víctimas. Insisto, sin dejar nunca de defender lo que nos ha costado conseguir, que es la ley de protección, medidas integrales de protección y la ley contra la violencia, que me parece que es un logro del feminismo que hay que defender a capa y espada. Todos. Muchísimas gracias a los dos ponentes y ahora procedemos a un pequeño coloquio. Recordamos que todas las intervenciones deben ser hechas desde el respeto a las ponentes y bueno, que muchísimas gracias a todos por asistir. Así que quien levante la mano, quien quiera intervenir. Hola, buenas tardes. Le doy la bienvenida a David y le doy las gracias porque me ha emocionado mucho sus palabras. La señora Antonella me ha emocionado. Y luego mi pregunta es, ¿usted cree que hay la misma justicia para las personas lesbianas o transexuales o gays o otras personas? ¿Son iguales las mismas personas que no son gays o lesbianas? ¿Usted cree que es la misma justicia para todas las personas? Yo creo que no. Se lo digo por el caso de Lucía Balnikov, que me parece totalmente injusto
que la metieron o la metieron en la cárcel 22 años por un error de la justicia que fue para mí la más perdón que estoy nervioso para mí fue la más injusta lo peor de la justicia y que fue muy injusta porque la metieron solo por ¿cómo se dice? Porque estaban declaradas lesbianas, o sea, la ley de lesbianas. Y mi pregunta es, ¿qué opinan ustedes sobre el caso ese y si creen ustedes que hay justicia? Gracias. Muchas gracias. Yo creo que justicia existe, o sea, técnicamente la justicia empíricamente existe. Luego otra cosa es cómo se aplica la justicia. Y como estamos viendo, depende, a veces se interpretan las leyes y no se, digamos, someten al imperio de la ley, sino que hacen interpretaciones de la ley. Los jueces, la magistratura no está para interpretar, está para cumplir. Y por lo tanto, sí es verdad de que a veces los prejuicios también se notan y al final los jueces también tienen posicionamientos políticos y tienen posicionamientos morales y éticos y no lo podemos negar porque es una realidad, porque lo estamos viendo con multitud de sentencias y en muchísimos aspectos, como la de la minifalda, el que cerraste bien las piernas, gemía y tantas cosas que ya hemos visto. Por lo tanto, debemos de buscar una justicia mejor. Y a veces pienso que hay que reescribir las leyes. Yo ya no sé cómo reescribirlas porque el Código Penal del 2015, los delitos de odio, fíjate que lo pone claro y todavía hay quien interpreta que no es incitación al odio, sino libertad de expresión, depende de qué manifestaciones. Yo creo que este país se tiene que, digamos, acostumbrar a desacostumbrarse de ciertas cosas y válgame el trabalengua del cielo enladillado que nos hemos demasiado acostumbrado durante muchos años, ¿no? Como el que todo vale si es con referente a ciertos colectivos, tal como pasó con la violencia machista, tal como pasó, digamos, con los discursos completamente sexistas que hoy no aguantan ni una carta de ajuste ciertas cosas. En este país, hasta no hace demasiado, nos veíamos con mi marido me pega, ¿no? De martes y 13. Y con la cuestión LGTBI también hay como una sensación de eso. Y sí, claro, a ella se la juzgó, se la juzgó y te voy a decir lo que decía un periodista, comillas, de Las Palmas, que ya debe estar jubilado, que decía literalmente que con esa cara de amargado y de tortillera, literalmente, que lo publiqué yo en la página web que yo, y de tortillera, si no la había asesinado, tenía que ir igual a la cárcel por la cara que tenía. O sea, se estaba juzgando completamente una actitud de ella, su actitud personal, yo creo que fue lo que la sentenció. Sí, mira, en el seno del Consejo de Participación hemos tenido este debate, ¿no? Porque hay colectivos que iban, ahí hay 9 ministerios, están los colectivos LGBT, y ahí pues hubo quien inmediatamente, ante las cosas que han pasado este verano, ha sido un año horrible, más de 780 agresiones homofóbicas y transfóbicas en España, una con resultado de muerte, 3 ojos perdidos, heridas de cráneo, 2 personas en coma, 14 menores agredidos, es decir, o sea, lo que ha pasado ha sido muy mal este año. Y por supuesto había quien aparecía y decía, es que la justicia tiene que ir, ¿no? Y bueno, la justicia son miles de personas. La justicia son muchos jueces, son muchos agentes de seguridad, y ahí están los que se parten el pecho todos los días y se dejan la piel por intentar defendernos y proteger la ley. Y
Y también, por desgracia, pues tenemos a gente que no ha tenido la educación en igualdad o la educación en perspectiva de género que tenía que tener. La lucha no es tanto muchas veces cambiar la ley como cambiar la perspectiva de interpretación de la ley. Es imposible interpretar el artículo 510 sobre los delitos de odio como lo están interpretando algunos jueces para proteger a un grupo neonazi frente a quienes hacen una protesta pacífica frente a ellos. O sea, es que esto evidentemente es un despropósito. Hay una persona que tiene un problema ideológico en la interpretación de la ley, pero hay muchas que aplican un principio de excepción y no se dan cuenta. Y voy a poner un ejemplo personal y así se ve rápidamente, ¿no? Yo voy a cambiar el libro de familia de mis hijos y me encuentro con que la jueza del registro, y lo digo siempre para que la jueza del registro le sume los oídos, y la jueza del registro me dice, no, tiene que venir su pareja a consentir. No, vamos a ver, yo he hecho un cambio en el registro, ese cambio tiene que reflejarse en el libro de familia de mis hijos, aquí no hay nada que tenga que consentir a nadie. El libro de familia tiene que reflejar los hechos del registro, los hechos del registro es que yo me llamo Marina. Entonces, aquí tiene que venir a consentir. Nos negamos autorrequerimiento, un conflicto. O sea, nos dedicó hasta 6 autos, refiriéndonos para que... O sea, ¿y qué pasaba si mi pareja no tenía ningún problema, evidentemente, ¿no? Pero ¿qué imagínate que hubiera ido allá y hubiera dicho, no, yo estoy en contra de lo que ha hecho esta persona, me niego a que esto se refleje en el libro de familia? O sea, ¿qué habríamos hecho? Como ya ha pasado. Pero que ya ha pasado. Es decir, y entonces ahora aquí, es que el principio de excepción. El otro día, un hombre transexual da a luz. Porque esto ya ha pasado 9 veces al menos en este país. Un hombre, no como tal, se llama la protesta y da luz. Por eso se quiere poner aquello de mujeres y otras personas con capacidad de gestación, porque es que este supuesto ya existe, es minoritario, pero existe, ¿no? Lo que ha hecho el Ministerio de Sanidad hace 2 semanas. Hace 2 semanas. Y entonces esta persona da a luz y va a inscribir al niño. Y la persona del registro le dice, no puedo inscribir porque aquí en el reglamento del registro civil dice madre gestante. Y aquí consta en el auto, o sea, en el certificado médico, padre gestante. Padre que ha gestado. Pero no lo admito porque no pone madre. No inscribo al niño. O sea, ¿cuál es el problema aquí? No es la idea, es la perspectiva de la persona que hay que educar a la justicia y a las fuerzas de seguridad en perspectiva de género. Y pasa lo mismo con las aplicaciones de machismo salvaje que hemos visto, ¿no? Es decir, que estamos hablando de gente que le faltaba esa perspectiva en la educación. Bueno, así se recuerda un caso que ha pasado más en otros lugares, pero en Canarias, un hombre embarazado, que es la realidad, hay hombres de sexo legal que están y se han quedado embarazados. O sea, no por tapar esto con un dedo va a dejar de existir. Es una realidad que ya existe en este país, aún con la ley 3 de 2017. Se quedó embarazado y quiso abortar. Y tuvo un problema de no te menees. Y hasta el final que dio con una persona que entendió la situación y facilitó, porque se le iba a impedir un derecho que existe en este país como es la interrupción voluntaria del embarazo. Ojo al dato, ojo al dato. O sea que es lo que decía ella, es una cuestión, yo creo que es una cuestión de pedagogía hay gente que piensa en las altas esferas de la participación. No, y que hay gente que piensa que el elenco de derechos parece un campo cerrado. No, a ver, los derechos son expandibles. Las asistencias pueden tener problemas de limitaciones por la falta de recursos, pero la Carta de Derechos que va a respirar el ser humano no tiene por qué tener unos límites definidos. Aquí parece como si estuviéramos en un campo limitado en el que si tú tienes derechos yo los pierdo. No, es que no interfieren unos con otros, ¿no? Esa perspectiva nos lleva a que haya mucha gente que piensa que somos una especie de fenómeno social que tiene que ser contenido. Luego que tenemos alguna especie de peligrosidad social. Y lo siento, pero esta visión hay que acabar con ella ya. O sea, porque al final, insisto, el problema ya no es lo que diga la ley. El problema es cómo hay una persona que inmediatamente se siente habilitada y necesitada de proteger a la sociedad frente a estos fenómenos que no entiendo y que no me gustan.
Hola, buenas tardes. Os quería agradecer la charla y en especial a Carlos, estoy súper emocionada de que haya venido y de verdad es un placer. Y me preguntaba un poco en relación a lo que han comentado sobre el auge, bueno, y el hecho del auge de las violencias que, en especial las personas trans, han estado sufriendo en los últimos años. Entonces, quería saber si usted en la Asamblea ha sentido reflejado este un poco auge del odio en relación a otros años, o entiendo que, no sé si tiene casi 20 años de diputada. No, solo 10. Y también un poco en la misma perspectiva, quería saber, bueno, de las dos, la opinión sobre si es realmente desde la esfera política cuando se legitima, o sea, se legitima la violencia que vemos en las calles, o realmente la Asamblea, el Parlamento, es una representación del pueblo. Bueno, tiene que ser una representación del pueblo, debe ser una representación del pueblo. Sí he sentido en la Asamblea, yo he finalizado ahora el 4 de mayo, sí he sentido, digamos, esa presión, esa violencia, sí, bueno, que entró allí la ultraderecha, bueno, o sea, aquello, un antes y un después. A mí me han tratado masculino, un diputado de Vox, que ya le puse firme al final, porque ya venía de atrás, porque le dije yo te espero en la esquinita al renuncio, y le pillé justamente donde había que pillarle, y a la presidenta de la comisión no me quería dar el amparo, y ya esperé al final a ruegos y preguntas, y se dio buena. Luego, la otra, bueno, yo te agradezco que tú me agradezcas, las dos estamos agradecidas, pero es aquella cosa de siempre toda la vida que cuando se tiene algún caso no se le valora suficiente. Yo el Museo del Prado, yo soy de Canarias, pero vivo en Madrid desde el 19, el Museo del Prado no lo fui a ver hasta 10 o 15 años después, porque como lo tienes ahí. O sea, ustedes tenéis aquí a la primera mujer trans catedrática de Derecho de este país, o sea, tenéis aquí un icono. O sea, darle las gracias a ella también por vivir en Valladolid. Así que, no, gracias a todas y a todos ustedes. Para mí es un placer. Yo me subo en el tren con el bolso, me voy a Mallorca, llego por la noche, me dice, y la maleta, digo, no, viajo libre de cargas. Así que es un placer haber estado aquí, sobre todo porque llevo en las últimas 2 semanas 3 universidades. La Universidad de las Islas Baleares, la Universidad de Valencia y esta universidad, si la memoria no me falla. Y en casi todas estuvo lleno. La de Valencia era el aula más grande y estaba petada. Por lo tanto, hay una necesidad de escuchar, hay una necesidad de oír. Y es lo que decía Leopoldo Alas para descanse, informando contra la desinformación. Y la verdad que ha habido muchísima desinformación en este último año y medio. Pero bueno, nosotras nos caemos y nos volvemos a levantar. Y así pasen 10.000 años, mucho más, que decía la canción. Gracias. Ya nos hemos agotado. Es una pregunta muy breve. ¿Qué pasa con lo que tú has dicho antes de las sentencias de algunos jueces que realmente parece que van en contra de lo que dice la ley? ¿A esos jueces no se les puede hacer nada? ¿La justicia no puede nada contra ellos? Bueno, a ver, yo el tema registral lo cerré plantándome en redondo diciendo, si tú tienes tus narices, saca la resolución como la quieres y yo te espero en la dirección general y pidiendo una sanción. Y no pasó. Pero claro, yo sabía cómo defenderme. Y el problema es que muchas de estas sentencias no han sido recurridas porque las personas a las que han ido dirigidas no han tenido capacidad o conocimientos o recursos suficientes. No
Normalmente cuando subimos en el escalafón hacia arriba, los tribunales superiores van mirando atrás en este tipo de despropósitos, pero no siempre. No siempre, porque no siempre tampoco cabe recurrir y porque no siempre la persona habilitada para ello puede recurrir. Entonces es muy importante la formación. Es muy importante y luego algunos han llegado a traspasar límites que probablemente deberían suponer una atención disciplinaria. Es decir, pues este juez que veía goce y disfrute en la violación de la manada, ¿no? Por ejemplo, y luego pues, hasta los propios agresores ahora ya para pedir beneficios penitenciarios van reconociendo que esto efectivamente fue una violación de las salvajes. Y aquí no cabría decir que hay alguna persona que su interpretación es tan lejana de la realidad y tan alejada de los criterios políticos interpretativos cuando no aprecia intimidación en que 7 tíos como 7 castillos que le sacan 40 kilos a la víctima, que le meten en una esquina, o sea, y no aprecia intimidación. O sea, ¿qué le pide a la víctima exactamente, no? Que sea el CID. ¿O qué? Si esa persona estuviera rodeada por esos 7 tíos en una esquina, que le sacan además más años y más kilos de peso y más agresividad, ¿se habría sentido intimidada? Porque luego haces una manifestación delante de algunos tribunales y de repente aparecen los jueces de ahí con una piel muy sensible, ¿no? De quienes se sienten acosados, que se sienten agraviados. Bueno, pues, es un problema. Tienen la piel muy fina, Cuando les toca a ellos. Pero si les repites, por distinguir un poco Marina, me parece de una justicia poética increíble en tu caso con la cosa. Se fue a meter con la trans equivocada. Se fue a meter con la cosa en una catedrática de derecho. Entonces es como los vídeos estos de la serpiente que se metió con el gato equivocado, ¿no? Que le pega un palizón a la serpiente que la deja ahí como tal. Pero ha negado el cambio de nombre a un montón de chicos, por ejemplo, en esta ciudad. Claro, pero bueno, pero tú le diste la lección, yo creo que no lo olvidará. No, bueno, es resistente, ya te digo. O sea, ya te digo, sigue cada vez que tiene ocasión pues, tirando para atrás todas las peticiones. Hay un problema de que las ideologías son permeables en la justicia y tenemos ideologías terribles. ¿Estamos aquí? ¿Alguna pregunta más? Pues ojalá todos se sentiten más igual de fácil. Pues muchas gracias por venir. Os recordamos que aún nos quedan 2 charlas por si os interesa, tenéis panfletos a la salida y nosotras encantadas de que asistáis y de nuevo agradeceros que hayáis venido.